buenas tardes para todos nuestros oyentes en esta tarde de hoy, en este programa de Conciencia, un programa de la Maestría de Comunicación Educación con el apoyo del programa de Comunicación Social y Periodismo. Un año más nos acompaña para iniciar nuevamente estas reflexiones que han caracterizado durante ya varios años toda la reflexión acerca de diferentes procesos científicos. Y aprovechamos el día de hoy para extender un saludo en este programa a todos nuestros oyentes, y en especial a una persona maravillosa que era una de nuestras grandes oyentes y a quien dedicamos el programa de hoy, la señora Epifanía Solórzano, quien falleció hace unos días y que escuchaba asiduamente este programa. Para ella, con todo nuestro cariño y todo nuestro afecto, esta misión del día de hoy que precisamente nos lleva por el ámbito de la música, uno de los saberes más interesantes y particularmente la música colombiana. Les habla, como siempre, Hernán Javier Riveros, docente de la Maestría de Comunicación Educación y del programa de Comunicación Social y Periodismo, y tenemos hoy un invitado muy especial. Se trata del profesor Julio Ernesto Santoyo Rendón, quien es también egresado de nuestra universidad de la Maestría de Comunicación y Educación y del doctorado en Estudios Sociales. Profesor Julio, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de conciencia, es un gusto tenerle aquí. Profesor Hernán, muy buena tarde. Le agradezco mucho la invitación a su programa de Conciencia. Es la segunda vez que nos vemos por acá y quedo muy agradecido con la invitación. Y un saludo también a Carlitos Santamaría, que está en la producción del programa. Muchísimas gracias. Bueno, Julio, pues como usted lo ha dicho, ya hemos tenido alguna ocasión para conversar y pues hoy nuevamente nos reúne este tema tan interesante a propósito de los libros que usted ha publicado también, A la cuerda, un método didáctico ágil y dinámico para el conocimiento de la música andina colombiana a través del tiple y la guitarra, y composiciones musicales para bandola, tiple y guitarra, una propuesta didáctica musical para el conocimiento inicial de algunos géneros tradicionales de la región andina colombiana, este último en segunda edición. Y pues iniciemos precisamente con estos libros que usted ha publicado, que sabemos que también se ligan a la investigación doctoral que usted realizó, pues para que nos cuente un poco de cómo es esto de no solo hacer música, que hoy estaremos escuchando algunas de las obras que usted ha producido, sino también el trabajar desde el punto de vista de la reflexión académica y la enseñanza. ¿Cómo fue el proceso con estos dos libros? Este proceso se inicia alrededor de los años 2000, cuando me vinculo a la Academia de Música Colombiana Luis A. Calvo, que hoy es dependencia, está adscrita a la Universidad Distrital. En aquella época estaba adscrita al Instituto de Cultura. Estando allí haciendo mis clases, dando mis clases en la Academia Luisa Calvo, me encontré con una población muy interesante que es la población de adultos. Yo, la verdad, nunca había trabajado con esta población, personas de mi edad y mucho más grandes. Y tuve la posibilidad, se me dio la oportunidad de hacer unas clases con ellos, aparte de las clases que le dictaba a los jóvenes. Los sábados por la tarde me invitaron a que trabajara con adultos y es allí cuando me empiezo a dar cuenta de la necesidad de muchos de ellos de querer estudiar música, a pesar de haber hecho profesiones diferentes como la ingeniería, la medicina. Tuve odontólogos allí, había diversas profesiones. Y es así como ver el interés de ellos por la música y la formación que estaban teniendo allí con los diferentes instrumentos de música andinas colombianas como la bandola, el tiple y la guitarra, pues se me dio la oportunidad de de formar una estudiantina con ellos, una agrupación musical formada por tiples, bandolas y guitarras, y empecé a crear algunas obras de mi autoría para que no se hiciera tan difícil el aprendizaje de la música colombiana con ellos. Pensé, si traigo repertorio pues abierto de otros compositores colombianos, seguramente va a quedar más difícil el inicio de la formación de ellos. Entonces empecé con obras muy sencillas en un principio, a componer cosas muy sencillas en ritmos diferentes de interior de Colombia, como el vals o el bambuco. Bueno, el bambuco no es tan sencillo.
el pasillo, la guabina, etcétera. E hicimos algunos trabajos con ellos y fue creciendo ese interés de parte de ellos por la música y fue creciendo mi interés por escribir música para ellos. Bueno, al lado de eso también tenía otro interés, era mío particular, y es mi ascendencia musical desde muy joven, desde niño. Por otros tiempos, mi padre, mi familia, mis tíos, algunos primos, todos mayores que yo evidentemente, pues hacían música colombiana y eso me fue impregnando y me fue atrayendo hacia las músicas, hacia la música del interior del país, porque yo vengo de una región que es de cundiboyacense, de San José de Pare, Boyacá. Yo nací en Antioquia, pero realmente mi vida musical se ha dado en torno a esta región de Boyacá y Santander. Y es así como también en algún momento empecé a pensar, sobre todo cuando estaba haciendo música sinfónica ya grande, ya en etapa profesional, eh, me puse a pensar por qué no darle un espacio también a estos músicos campesinos que son empíricos, que no han tenido en ningún momento la opción de estar en la academia musical, y ir a rescatarlos, y a mirar qué están haciendo ellos allá en sus veredas. Y así como hago un trabajo que, como usted bien sabe, tanto en la maestría con músicos invisibles, que fue mi tesis, y con la tesis en el doctorado que se llama Memoria de los músicos compositores del campo. Pues así, en resumidas cuentas, se llama así. Entonces yo me dediqué como a explorar las memorias de ellos, sus trabajos musicales y a resaltarlos, a sacarlos adelante en el sentido de visibilizarlos, ¿no? Es así como en estas tesis aparecen algunas de sus obras, algunos de ellos, y por lo tanto, para que esa memoria no se pierda, y hablaremos más tarde, si usted quiere, sobre la memoria y sobre lo que se hizo en el doctorado, sobre el trabajo que se hizo con los campesinos. Entonces, en resumidas cuentas, los libros son consecuencia de ese trabajo, de ese interés por trabajar tanto con adultos mayores en la ciudad, que me tocó aquí en Luisa Calvo, como con los campesinos también. Entonces, las composiciones, que algunas no son de menor mmm, dificultad, hay algunas que tienen mayor nivel de ejecución, para otro tipo de músicos que ya tengan cierto bagaje musical y académico, como hay otras que se pueden prestar para que sin necesidad de ir a la partitura se puedan interpretar. Así fue como el primer libro, La Cuerda, se creó a nivel didáctico, implementándose allí un tema muy importante, que es la gramática musical, para que ellos puedan de manera ágil y dinámica, como lo dice el título, tomar la gramática musical, que aparece en principio es un poco árida porque es teoría al fin y al cabo, pero yo hago que en el libro se trate de amenizar mejor este trabajo y que se pueda hacer mucho más cómodo y evidente y fácil y rápido de entender, para poder llegar a un segundo libro donde se han compuesto varias obras musicales de mi autoría, para que ya en segunda instancia ellos puedan hacer su música colombiana y sus agrupaciones y sus ensambles instrumentales. Eso quiere decir, profe Julio, que cualquier persona que acceda a estos materiales, a estos libros, estaría en condición de componer música, de acercarse a la música, o cómo sería esa relación, ya no de las personas con las que usted trabajó, que evidentemente sí lo ha recopilado en su exposición, sino en el hecho de que yo, por ejemplo, que no tengo un conocimiento, usted ha referenciado que con quienes trabajaba eran personas de edad avanzada, seguramente sí, sin una formación musical de conservatorio ni nada de estas cosas, pero que llegan y empiezan a hacer uso de instrumentos y a tocar música. Para una persona que también llega a estos libros, ¿es posible hacer eso o cómo sería la cuestión ahí? Bueno, como le decía, como vimos, y usted lo explicó al principio, hay dos libros, ¿no?, que he venido haciendo. El primer libro sí es teórico, ¿no?, de fácil acceso para aquella persona, como usted dice, que no ha tenido seguramente todavía esa formación académica como tal. Entonces, se explica en los capítulos que están allí presentes en el primer libro la manera como uno puede llegar a la lectura de la música, a la lectura por medio del solfeo y la armonía, etcétera, etcétera. Pero, y he aplicado allí algunos ejercicios, como unas oberturas de cada obra, que después se reflejan y se explicitan en el segundo libro. Los dejo al principio como ejercicios cortos y de fácil lectura,
Bueno, algunos sí, la mayoría son de fácil lectura, eso se ha ido renovando poco a poco a medida que ha crecido el nivel de ellos. Cuando yo doy las clases con ellos en la Academia de Música Colombiana, Arcabos y Cuerdas, cuyos estudiantes han subido de sobremanera su nivel, por lo tanto, eso obligó a que el segundo libro se incrementaran obras un poco más, con mayor dificultad. Pero con el primer libro sí está abierto para que muchas personas se puedan acercar a la música colombiana en principio y a reconocer los ritmos más notables que tenemos en el interior de nuestra región andina colombiana, como es el vals, el pasillo, la guabina, el torbellino, la danza y el bambuco. De esos géneros que usted ha señalado, ¿cuál es el que más ha tenido acogida entre sus estudiantes? No solo por de pronto su sencillez, sino ese con el que hay esa identificación, ese acercamiento. ¿Cómo se ha dado Bueno, eso? aquí en Bogotá el pasillo. Evidentemente el pasillo es un ritmo arraigado de raíz, de enjambre, de regambre completamente santafereña, ¿no? El pasillo es muy nuestro. Claro, hay que hacer la salvedad de que todos estos ritmos al fin y al cabo no son nuestros, ¿no? Esto viene desde muy lejos. De Arabia pasa por España, llega aquí, ¿no? Cuando, cuando entra la música que son músicas foráneas al fin y al cabo, ¿no? Pero aquí se van implementando y lo vamos adaptando como los instrumentos mismos. Por ejemplo, la lira no es de nosotros, pero la bandola andina, la bandola que tenemos en el interior del país sí es nuestra, ¿no? Pero es descendiente de la lira, ¿no? Que se interpretaba muchísimo en España, ¿no? Con las famosas estudiantinas que nacieron estudiantinas fue en España también. O sea, nosotros no, realmente no tenemos de raíz los instrumentos ni tampoco los géneros musicales. Ok. Usted hace referencia a un término que pues ya lo hemos conversado en otras ocasiones, pero de repente para los oyentes que apenas se conectan a estas cuestiones, y es el término estudiantina. ¿Qué es una estudiantina, profe Julio? Sí, en la Universidad de Salamanca, en los años 1200, ¿cuándo fue fundada esta universidad? 1200, no recuerdo bien el dato, pero siglos anteriores, años anteriores, perdón, muchísimos años antes. En la Universidad de Salamanca, los estudiantes tenían las famosas bandurrias, que eran agrupaciones musicales con las cuales ellos pues hacían música y era el jolgorio, la fiesta, el descanso después de sus clases, los fines de semana o en las tardes se reunían para tocar sus músicas. Y allí se formaron las famosas liras, ¿no? Estudiantinas. Esos instrumentos, como le vengo diciendo, llegaron a nuestro continente y cuando entran aquí a Colombia, se compenetran muy bien con esa manera o esa tendencia a hacer la música colombiana, la música de cuerda. Y es como en los años 1930 más o menos, ya empezamos a compenetrarnos con estos instrumentos, con estas músicas, y se generan las famosas estudiantinas, pero en Colombia. Ahora, ya vienen las diferencias de nosotros vamos implementando nuestros ritmos, ajustando ese ritmo del vals, por ejemplo, tenemos la manera de poder ir haciendo variaciones hacia el pasillo, hacia la guabina, ¿no? Y ya el bambuco viene en otra medida diferente, pero como le decía, todas estas músicas vienen de afuera. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de acomodarnos los aires, que decimos, no tanto los ritmos, los aires colombianos, dependen de la región. Por ejemplo, viene usted que el pasillo, ese aire es muy diferente a como se puede interpretar en Antioquia, en el viejo Caldas, ¿no? El bambuco, por ejemplo, el bambuco también es muy acentuado, la manera como, no hablemos de música, o sea, de teoría ahorita porque es de esa manera, pero fácilmente podemos entender la diferencia que hay entre un rajaleña, que es un bambuco, con 6 octavos, a lo como se interpreta el bambuco santandiano, por ejemplo. Y es por la manera como se siente el aire, como lo sentimos aquí en esta región y como se siente allí en la parte sur de la región andina colombiana. Si ya nos vamos a la teoría, al escribirlo se escribe de diferente manera. De alguna manera, la síncopa que lleva el bambuco en esta región se limita un poco cuando se mira, cuando hablo de la síncopa al entrar en cada compás, ¿no? En un bambuco, que como se siente en el sur del país, que allá sin síncopa entra en el primer tiempo directamente a ese ritmo. Entonces, a grosso modo se dice es un bambuco,
pero la forma como la interpretamos los músicos de aquí y de allá es muy diferente. Igual pasa con los demás ritmos, ¿no? Con la danza, con el vals. Cada región del país, de la zona andina, hay que repetirlo, no estamos hablando ni de los llanos, ni de la zona Caribe, ni de la zona del Pacífico, la zona andina colombiana, que los ritmos más relevantes o los aires son, como lo dije antes, el bambuco, el pasillo, la guabina y el torbellino mismo, y la danza. Estos ritmos se interpretan, la manera de interpretarse en cada región es diferente, definitivamente se siente. Miremos un Luciano y Concholón cómo toca un bambuco, pero miremos cómo toca ese bambuco, por ejemplo, Silva Villalba. Ahí se nota la diferencia inmediatamente. Bueno, y hablando de diferencias y de bambucos, precisamente vámonos con un primer tema musical de precisamente de nuestro invitado Julio Santoyo, que se titula Sobre el agua y que es un bambuco justamente. Correcto. Bien, escuchábamos este tema del maestro Julio Santoyo, a quien tenemos hoy invitado acá en este espacio de conciencia, y precisamente en uno de los libros, hablando de estas herencias y la cuestión de los aires que ya tocaremos en detalle, nos dice lo siguiente: el tiple es considerado como el instrumento emblemático de la zona andina colombiana. Se caracteriza principalmente por ser un instrumento armónico, aunque la belleza de su timbre le ha permitido difundir hermosas melodías que identifican plenamente la región andina de Colombia. Según los primeros referentes, el tiple es la transformación de la guitarra renacentista y entra a Colombia en 1790, un siglo después. El tiple y la guitarra son fieles compañeros cuando de la conformación de los tríos, cuartetos o estudiantinas colombianas se trata. Maestro Julio, aquí nos cuenta usted estas cosas tan interesantes sobre el tiple, y antes nos estaba hablando de la cuestión de los aires y cómo los aires modifican las composiciones o las formas de interpretación de un género musical en específico. ¿Cómo llega usted a toda esta historia? ¿Cómo se acerca usted a hacer estas compilaciones tan valiosas donde efectivamente nos habla incluso de esos recorridos por los instrumentos, sus transformaciones, la importancia que aquí señala del tiple? ¿Cómo fue ese ejercicio? ¿Cómo fue ese acercamiento? Claro,
cuando se inicia el trabajo con la dirección a las dirigiendo estudiantinas, cuya conformación, entiéndase bien, es tiples, guitarras y bandolas. Y en bandolas ahí se puede escribir, componer para 2 bandolas, para 3 bandolas, primera, segunda y tercera voz, para tiples, primeros y segundos tiples, o para un solo tiple, etcétera. Para guitarras también, primera y segunda guitarra, por ejemplo. La conformación de las estudiantinas, pues, después van variando, dependiendo de quién la dirija, dependiendo del gusto de sus intérpretes, y llegó a crecer con el contrabajo. Por ejemplo, yo participé en la estudiantina o grupo instrumental, lo llamamos así, del Nogal, y yo era contrabajista en este grupo, ¿no? Entonces, era el contrabajo. Hay algunos que tienen flautas, también en la estudiantina Boyacá, también estuve conformando la estudiantina Boyacá en algunos años, y teníamos 2 flautas allí también, como instrumentos melódicos. Entonces, dependiendo del gusto de la agrupación, pues hay otros que tienen violonchelo. Una vez escuché también una estudiantina con violonchelo. Otras, la mayoría de ellas llevan percusión, ¿no? Bueno, entonces, claro, al estar yo inmerso en este mundo de música de cuerda, pues me fui interesando en ver la historia y el descubrimiento de estos instrumentos dentro de esa modalidad instrumental. Por eso el tiple, pues como bien se dice en el libro, es característico de la música andina colombiana, igual que la guitarra, pero dése cuenta usted que el tiple tiene mucho más relevancia que la misma guitarra. Si usted está invitado a conocer Vélez Santander, por ejemplo, y la región de Vélez, casi usted no ve la guitarra acompañando los grupos, es tiple y requinto tiple, ¿no? Yo le hacía la pregunta precisamente a un maestro que quisiera algún día que habláramos de él, joven profesor, que vive en la ciudad de Webster, Santander, y es requintista y es tiplista. Y tiene un puñado de estudiantes, niños de 11, 10, 12 años, haciendo escuela de requinto y de tiple con ellos. Y yo le preguntaba precisamente, hace poco me encontré con él nuevamente y le decía yo, maestro Álvaro, ¿usted cómo hace? ¿Por qué no se acostumbra a la guitarra a acompañar al grupo? Y dice, no, es tradición. Es tradición que el tiple es relevante aquí en esta región. ¿No? Eso no quiere decir que no hayan grupos con guitarras en esta región, pero sí sobresale es el dueto o el trío, pero con tiples y requinto tiple. A propósito de eso, pues obviamente usted está en su campo de conocimiento, sí, y pues claro, Conciencia tiene como propósito precisamente difundir y hacer que sea conocido pues todo este conocimiento que de repente no es cercano a la gente en su cotidianidad. ¿Cuáles son las diferencias entre una guitarra, un tiple, un requinto tiple, una bandola, todos estos instrumentos que usted nos ha presentado, que seguramente nosotros lo hemos escuchado, pero qué hace que uno pueda diferenciar y decir, bueno, esto es un tiple, esto es una guitarra, esto es un requinto tiple? No había escuchado esos términos, entonces si por favor nos pudiese ilustrar. Los timbres, ¿no? La frecuencia que emite cada instrumento. Un tiple no se soporta, no llega a tocar, no se llega a escuchar con timbres bajos, graves, porque no tiene en su conformación, en su estructura, no tiene cuerdas que permitan decibeles graves, frecuencias graves, ¿no? Y el tiple se caracteriza, por ejemplo, porque tiene sus frecuencias altas, agudas, ¿no? En la guitarra no, ya la guitarra, entonces el tiple, por ejemplo, tiene 4 órdenes. Cada orden le llamamos a grupos. Cada orden tiene 3 cuerdas delgaditas, ¿no? 3 cuerdas que son muy finas, ¿no? Tanto el tiple como el requinto tiple. Entonces tienen cuerdas muy finas y están afinadas de cierta manera que permita que esas distancias entre un orden y el otro pues hagan acordes, ¿no? Tonalidades. Vamos, la tonalidad en re mayor del tiple tiene una conformación, una estructura en sus cuerdas y en sus órdenes que se diferencian de la guitarra, ¿no? La manera como la guitarra, que tiene 6 cuerdas, ya no son órdenes sino 6 cuerdas, ¿no? Entonces el tiple, por ejemplo, tiene 4 órdenes, por 3 cada uno, son 12 cuerdas que tiene el tiple, ¿no? En un registro alto, agudo. El requinto también tiene todavía un registro mucho más alto por su misma conformación de los órdenes que tiene, ¿no? Y también tiene 12 cuerdas. La guitarra tiene apenas 6 cuerdas, ¿no? Entonces tiene unos sonidos agudos que no llegan a esas alturas, a esas octavas, decimos los músicos, ¿no? Que puede subir un requinto tiple, pero que tiene
o sea, puede subir, tiene un registro alto de todas maneras, pero también puede descender a registros muy graves que son la quinta, cuarta y sexta cuerda. Ok, bueno, creo que esa es una pista muy importante porque pues Claro. usted sabe que a veces las personas no Pues distinguen desconocemos, tan fácilmente claro. estos asuntos. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción más, otra obra, sí. que es Vientos de Guabina, una guabina, y luego conversamos un poco más acerca de esto. Perfecto. Bueno, teníamos esta maravillosa canción, una guabina, en todo este conjunto de elementos que componen un trabajo musical muy interesante que se titula precisamente Retazos y que pues en su disco como tal habla de la manera en la que el texto ha estado ligado al proceso de investigación en el doctorado. Y dice aquí el maestro Julio en la presentación de este disco: el objetivo general de mi tesis es proporcionar herramientas que permitan retomar la memoria colectiva de la región por medio del estímulo a una población que tiene el talento musical innato para la composición musical, pero carece en ocasiones
limitaciones del acceso a métodos formales que le permita una compenetración holística con la teoría impresa. Ese era pues un poco el objetivo que usted ha venido persiguiendo, no solo con la estudiantina, sino en el trabajo con los músicos. ¿Cómo ha sido el ejercicio para llegar a Retazos, para construir todo este proceso? ¿Cómo lo ha realizado, maestro? Durante todos estos años se ha venido grabando diferentes temas de mi autoría con diferentes agrupaciones, como por ejemplo la estudiantina de Monserrate, la cual dirigí hasta la época de la pandemia. Duramos casi como 15 años trabajando con la estudiantina Monserrate, de la cual salieron 3 discos compactos. Algunas composiciones mías que estaban en esos discos pues se fueron compilando al lado de una agrupación que se llama el Cuarteto de Cuerdas Pulsadas, que está integrada por profesores de la Academia Arco, Voces y Cuerdas, de Academia para Adultos de Música Colombiana, Arco, Voces y Cuerdas. Sus profesores me colaboraron y grabamos en algún momento otros temas que están allí incluidos, y también con una agrupación muy linda que se llama Grupo de Cuerdas, así de sencillo, un quinteto, donde algunos integrantes también que pertenecieron en aquel momento en la Luisa Calvo me acompañaron para grabar esos temas. Entonces lo que hicimos fue compilar, recoger todos estos temas y llevarlos a un solo disco, a 2 discos, por son 28 temas, que se llama el proyecto se llama Retazos. Entonces, bueno, ahí están todos configurados. ¿Y por qué Retazos? ¿De dónde surgió? Bueno, ahí está la anécdota. Retazos es la única obra que compuse vocal, porque yo tengo muy pocas composiciones vocales, o sea, con letra. Siempre he estado, por mi nueva formación y ancestros que tengo musicales, pues siempre ha sido la música instrumental la que me ha atado y me ha llevado a componer la música instrumental. Pero tengo muy pocas obras, realmente muy pocas obras, no suben de 5 obras que he compuesto con letra. Pero Retazos me interesó dejarlo plasmado en este disco, porque creo que es un tema que realmente me lleva a pensar pues, de dónde vengo y para dónde voy, que es la vida de todos nosotros. Hay un principio y un final. Entonces voy tejiendo a medida de los diferentes versos y estrofas que componen en la obra, voy tejiendo lo que es el nacer de nosotros, los seres humanos, y el terminar, la muerte. Entonces, cuando compuse esa obra, la dejé por allí guardada y nunca pensé, ni no pienso jamás, no me interesa mandarla a concurso ni esas cosas, porque hay una tendencia de los compositores, y que me parece loable, también interesante, pero yo no lo he hecho, que es poner sus obras al público, a abrirlo al mercado, o llevarla a concursos nacionales, ¿no? La verdad, nunca he tenido ese interés. Y Retazos, algunas personas que lo han escuchado entre mis familiares me han propuesto que por qué no lo llevo a un concurso como canción inédita, pero en realidad nunca se dio ese interés de mi parte, y sin embargo dije, de todas maneras lo voy a dejar plasmado en este disco, y por eso está Retazos allí. Bueno, y hablando precisamente de Retazos, pues escuchemos pero este tema. Es importante, perdón, bueno, profe, que te interrumpa. Cuando Retazos, cuando lo compuse, pensé que se cantara en dueto, okay, ¿no? Dueto vocal, primera y segunda voz. Y pasó el tiempo, y ahora con esto de la especialización, el estudio de la maestría, el doctorado, que no paraba en estos estudios, pues no me queda tiempo de ir a buscar un dueto. Tenía un primo que siempre tuvimos con Saúl Santoyo, mi primo, ginecólogo, obstetra, pero excelente músico, y compositor también. Tuvimos el interés de grabar Retazos, pero pasó el tiempo y nunca lo pudimos hacer. Y un día yo dije, cuando estábamos a postras cercanos a la impresión de este disco, yo dije, bueno, ¿y por qué Retazos? Pues me va a tocar grabarlo a mí solo, porque saqué un poquito de tiempo de mi parte y fui a un estudio con un amigo y lo grabamos con Martín Pérez, tiplista, muy querido profesor de la academia que dirijo, de la Academia Arco, Voces y Cuerdas, y le dije a Martín, acompáñame al estudio y grabemos tú de una vez. ¿Y quién va a cantar? Y yo, pues me tocará a mí cantar a primera y segunda voz, porque no soy cantante, pero bueno, quedó grabado con mis 2 voces, con primera y segunda voz de mi parte. Ok, entonces escuchemos en la voz de Julio Santoyo, Retazos.
tejiendo canciones, retazos que llevan risas, tejidos en mil colores, acompañado de fieltros, de amores y de ilusiones, y también de telas burdas que dejan los sinsabores. Las canciones van tejiendo recuerdos gratos de infancia, hilando sueños de niños en un telar de esperanzas, jugando con marionetas o imaginando fantasmas. Son retazos de alegrías que no se cambian por nada. Un corazón vagabundo se lo despierta y delata, tejiendo juegos de amores en noches de serenata. Entre besos y caricias se tejen mundos inciertos, retazos que con la brisa se transforman en desiertos. Y cuando llegan los años nos vamos enamorando de la mujer que nos diera los hijos que tanto amamos, pero solo los tenemos mientras nos llega el ocaso. Se alejan de nuestras vidas tejiendo nuevos retazos. Y cuando ya estamos viejos, nos cubre un mar de nostalgias, con retazos de dolores que nos desvanece el alma. Nos vamos quedando solos, caminando lentamente, esperando que la vida llegue al umbral de la muerte. Bien, escuchábamos este tema, maestro Julio, y permítame decirle que es toda una obra muy importante desde el punto de vista tanto musical como desde la concepción de su letra. Y como usted nos contaba, pues básicamente es un recorrido por la vida. Y precisamente la música es parte de esa manera de celebrar la existencia. Pero nos contaba también que a usted le tocó hacer las dos voces y toda esta cuestión sin ser, de hecho, el proceso en el que ha estado más familiarizado, es decir, en términos del cantar y del prepararse como cantante. ¿Cómo fue ese proceso y cómo se conecta con ese ejercicio que usted ha venido haciendo con los músicos empíricos y todo este tipo de cosas? ¿Cómo fue el proceso de Julio Santoyo como cantante? Como cantante, no, yo es que no canto. Pero ahí canta y canta maravillosamente. No, yo respeto el cantante, o sea, es una línea de la música muy compleja. El instrumento más complejo que hay y la más hermosa, ¿no? La voz humana. Entonces, cuando llegamos a atrevernos a decir que cantamos, es porque hay un recorrido. Sin embargo, caemos en el error a veces de creer de que para ser un buen instrumentista o ser un buen cantante necesariamente hay que ser académico. Eso no es cierto. Conocemos infinidad de cantantes empíricos que lo hacen maravillosamente bien, de manera natural, innata. Entonces sabe cómo es un talento allí que hay y que se explota en muchas personas y les explotan. Y lo mismo pasa con los instrumentistas, ¿no? Yo siempre digo a mis estudiantes, yo prefiero un músico muchas veces encima de un bulto de papa al lado de una cerveza y con un buen tiple cantando o interpretando su instrumento, que de pronto muchos académicos que no tenemos un desarrollo auditivo muy bueno, que digamos, sin embargo nos metemos a la academia y los resultados finales a veces no son como tal que se esperan, ¿no? Prefiero el empirismo muchas veces. ¿Y cuál es ese toque adicional que genera entonces ese empirismo, ese acercamiento, eso que usted dice que es, por ejemplo, con la cerveza, Es que eso ¿qué es no, lo que hay ahí? hay algo abstracto allí, hay un mundo mágico allí que está alrededor de la persona, algo que lo rodea, que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Ahí uno encuentra en el campo, en la ciudad, en los pueblos, se encuentra tanto talento que como lo hice yo con mucho amor, desarrollar mi tesis doctoral y en la maestría también lo hice con el mismo tema de los músicos empíricos, los músicos
en campesinos, es que ellos tienen un don, un talento allí guardado, oculto, ¿no? Escondido, y que desafortunadamente mi profesor Hernán Riveros no se ha podido, no, los medios de comunicación no permiten que ellos sean reconocidos, los mismos entes gubernamentales los tienen alejados. Dese cuenta usted, yo lo he dicho varias veces, es increíble cómo en los pueblos que hay ferias y fiestas todos los años, donde hay unos rubros para que la cultura se dé a conocer a la población de cada uno de estos municipios, pues no se centran, no se preocupan porque este músico de la región, no se preocupan porque este artista plástico de la región, porque hay campesinos y hay personas que hacen trabajos manuales muy bien hechos, o sea, son empíricos, son excelentes, ¿no? Hay danzadores, hay bailarines, hay de todo a nivel de cultura en las regiones, pero que no hay unos centros realmente, no hay un aporte económico para que estas personas tengan acceso a formarse mejor. No hay. Y cuando llegan estos momentos de festividades, donde hay unos rubros, como lo digo, llegan unos artistas, entre comillas, artistas, ¿no? Que son el boom del momento, ¿no? Y arrasan con todos esos municipios, se van llevando toda la plata, bueno, vamos repartiditos, ¿no? Un poquito para acá, otro poquito para acá y para allá, y se va, y no queda nada en los municipios. Y a las 3 de la mañana, cuando ya se están desocupando y levantando los micrófonos, le dicen al campesino de turno, venga, cante aquí, para que los demás se vayan. Cuando ya la gente no está interesada, está cansada de bailar ya con su grupo que pasó arrasando con los rubros y ya todo el mundo quedó borracho, contento, y el campesino y el que quiere hacer la música no tiene acceso a ella y no le reconocen nada, no le reconocen su trabajo. Entonces, eso es lo que me ha llevado siempre a mí a hacer ese tipo de trabajos con los libros, a mostrarlos, a difundirlos, con la música que compongo para que, pues lo compongo para que la gente pues conozca un poco el repertorio de la música colombiana y obviamente como aunarnos bien a este repertorio grande que hay en la música colombiana. Pero sobre todo lo hago es una forma también como de resistencia porque no, por todo lo que he estudiado y he visto en el trayecto de mis estudios y de mi vida personal como músico, pues que hay una gran inequidad y una gran distancia con los músicos que realmente merecen ser reconocidos y que son excelentes. Sí, efectivamente yo recuerdo la sustentación de su trabajo de maestría y también algunos aspectos de la tesis doctoral, ambas pues muy ligadas a este tema. Primero Sí. el tema de la visibilidad, luego el tema de la memoria, que está profundamente entrelazada con estas músicas que son propias, que son de compositores, como usted bien lo ha dicho, que llegan de forma empírica a estos trabajos y que evidencian esa educación musical, esa naturaleza que se dispone a la música y que la hace parte de su existencia. ¿Cómo fue, Julio, ese tránsito suyo, siendo alguien que se formó académicamente en música, con sus estudios Sí. incluso en el exterior, y encontrarse en ese tránsito que usted ya más o menos ha contado, de esa música de conservatorio, culta, pues, en el sentido más clásico de la palabra, y llegar a la tierra, al terruño, a los espacios del campesinado? ¿Cómo fue ese ejercicio? Bueno, precisamente esa pregunta o esa reflexión la hizo el jurado mexicano que me correspondió ahorita en el doctorado cuando sustenté la tesis. Me dijo precisamente eso, que si mi trabajo era meritorio, porque bueno, afortunadamente y agradezco que me dieron un trabajo meritorio al doctorado, me decía, se le da ese meritorio pensando en que usted, después de estar interpretando con las orquestas sinfónicas internacionales como la Orquesta Sinfónica de Francia, aquí en Colombia con la Orquesta Sinfónica del Valle, con la Orquesta Sinfonieta de París, después de verlo usted que viene haciendo un recorrido interpretando obras de Mahler, Tchaikovsky, Shostakovich, Brahms, Beethoven, Berlioz, Wagner, y se sumerge en el mundo campesino, viene aquí a hacer un trabajo doctoral, pero con músicos completamente empíricos, semejantes compositores que usted vino interpretando en su vida y ahora viene a escucharlos entonces viene el cuento. La idea es resaltar la memoria de ellos porque están completamente invisibles, ¿no? Completamente anegados, completamente relegados. Entonces, la idea con esto, uno podría preguntarse, bueno,
pero usted a dónde quiso llegar con estos trabajos que se hizo durante estos casi 15 años de estudios seguidos, ¿no?, sobre esos temas. Lo que yo sí quisiera, y ya se hizo con la maestría, es, y ahorita lo quiero hacer, yo quiero hacer una compilación de las tesis. Bueno, eso lo va a hacer el año entrante, a entregar ese trabajo. De todas esas 4 tesis, empezando desde la licenciatura en Educación Artística, que también me basé con adultos mayores y las músicas colombianas, y pasando por todo este trasegar. Entonces, es recoger esas tesis y recoger todos esos documentos que tuve que presentar a mis profesores en su momento, en estos posgrados que se hizo, ¿no?, compilar esto y dejar un libro para que en las escuelas, en las bibliotecas de estos municipios que tomé como referentes para hacer este trabajo, que fueron los municipios de la región del Bajo Ricaurte, que son los municipios de Togüí, Arcabuco, Santana, San José de Pare, Chitaraque y Muniquirá, que es la capital de la provincia. En todas esas bibliotecas dejar estos libros para que dentro de muchos años los hijos o nietos o bisnietos de estos músicos, de los cuales se les resaltó y se les dio vida en ese momento mediante su trabajo, porque están escritas sus partituras más relevantes en cada uno, en el último trabajo que hicimos y en la maestría y en el doctorado, van a quedar registrados en ese libro sus obras, para que ese bisnieto diga: yo también tuve un abuelo o un bisabuelo músico. O sea, no dejarlos morir, dejarlos permanentes, dejarlos que en vida, que sigan en vida ellos presentes, porque si no hacemos este tipo de trabajos de resaltar sus memorias de vida, sus historias de vida y sus músicas, pues se olvidarán. Y como alguien dijo, a mí no me da miedo la muerte, lo que me da miedo es el olvido. Efectivamente, y vamos a escuchar otro tema musical de este maravilloso álbum que se titula Figurando, un bambuco. Y después de escuchar este tema nuevamente aquí con Julio Santoyo, conversábamos un poco acerca de una cuestión muy interesante
que creo yo podría constituirse en una enseñanza, porque finalmente el sentido último de este programa de conciencia es no solo acercar a los oyentes a diferentes aspectos de la ciencia, no solo las ciencias naturales, sino desde luego todas las dimensiones desde las cuales se puede construir conocimiento, y particularmente hoy estamos con el conocimiento musical, y era que usted me decía un poco acerca de cómo los grandes músicos de la historia han construido edificios, y a día de hoy lo que se construyen son casitas de bareque. Sí. ¿Cómo sería eso para los músicos que vienen, los músicos en formación? Usted de hecho es profesor de nuestra universidad en esta área de la música y de la formación artística. ¿Cómo hacer para que los músicos construyan efectivamente esos edificios, esas posibilidades de trascender el tiempo y la memoria? ¿Cómo hacerlo en tiempos como los que vivimos hoy, maestro Julio? Es complejo, ¿no? Es muy complejo porque estamos ataviados, estamos rodeados, avasallados de músicas foráneas. Y cuando abrimos las emisoras radiales, escuchamos la radio, pues estas emisoras lo que tratan es de vender, mercadeo, ¿no? La globalización nos tiene en un estado a nivel comercial, musical, perdón, ¿sí? Nos tiene completamente, o sea, nos llevan a unos estadios y a unos espacios donde no nos permiten escuchar verdaderamente la música. Las músicas, por ejemplo, las músicas elaboradas, que le llamamos la música clásica, por ejemplo, las músicas elaboradas, son pocos los espacios donde podemos llegar a ellas, ¿no? A escucharlos. Y no hay como un estímulo para escucharlas, ¿no? No hay unos espacios donde nos fortalezcan, nos permitan llegar. Y si de pronto hay espacios para escuchar estas músicas foráneas, elaboradas, pues tenemos que pagar un poco de plata que no tenemos, ¿no? Y en espacios muy alejados, no quiero dar nombres en este momento, ¿no? Donde solamente llegan algunas agrupaciones, orquestas sinfónicas, por ejemplo, y entonces no tenemos acceso a ellas. Y las emisoras tampoco lo permiten, ¿no? Tenemos más facilidad de llegar a una emisora que ir a un espacio de estos a pagar un poco de plata para escuchar. Entonces las emisoras lo que buscan son músicas ligeras, ¿no? Músicas que rápidamente se puedan vender, ¿no? Los medios de comunicación, la televisión muestra el personaje del momento, entonces todo el mundo compra ese disco o va a escuchar ese disco y a ponerle ¿cómo se llama? El plus, la manito adelante, arriba. El me gusta. El me gusta. El like. Entonces eso va subiendo y vamos vendiendo y se forma una cuestión de mercadeo terrible y no tenemos la posibilidad de llegar a escuchar. Lo mismo que la literatura, o sea, lo mismo. No nos dan la oportunidad y es la escuela la que nos da la posibilidad de que el profesor enseñe, estimule. Para mí la palabra estimulación es importantísima. Estimule a que ese niño que escuche una música diferente a la que tradicionalmente escuchan en emisoras, ¿no? Y esto es un problema, como me decía, vuelvo a reiterar y a recordar a este profesor tan querido y tan joven en Webster Santander, que decía, el problema no es tanto de los niños, es de los padres, ¿no? Si queremos que el niño escuche buena música y una música que de pronto le deje algo en su alma para que pueda estimularse a seguir escuchando buena música, a seguir el arte por el buen camino, pues son los padres los que se deben dedicar. Pero si vemos los padres pegados chateando en un celular todo el día, ¿no? Pues el niño le sigue los pasos y va por allí. Entonces, de los padres, también de la familia, depende mucho de la buena formación artística, en literatura, en la ciencia misma. O sea, que los niños estimulen la lectura, porque un niño que lee es un hombre que piensa, finalmente. Pero son los padres que causan de pronto ese debacle en la formación de los hijos. Entonces, la invitación es para que los padres tengan mucho más cuidado en esa formación y que ellos estimulen también a estudiar y a leer para que esa escuela se dé en la familia y esa senda se siga. Bueno, pues ahí tenemos una tarea muy grande. Afortunadamente, creo yo, Julio, que desde la universidad lo podemos también impulsar en nuestras carreras. Acá en la UD, que como ustedes saben es la verdadera alternativa de la radio y donde precisamente damos voz a toda esta música. Pero bueno, el tiempo en radio es súper corto y ya pues vamos cerrando el día de hoy. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos, también a los oyentes por estar a nuestro lado en esta emisión
edición de Conciencia. La próxima semana también tendremos algo de música con unos músicos argentinos que tenemos invitados para seguir conversando acerca de este tema. Y los dejamos precisamente con un tema musical muy interesante, una danza que se titula Azulinas. Les deseamos una excelente tarde y no se despeguen de la programación en la UT 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.